Bueno, nuestro capítulo 2, vamos a continuar. Habíamos visto en la anterior clase 4 metales: estaño, plomo, zinc y cobre. Con esa misma relación y secuencia vamos a continuar con otros metales que se obtienen a partir de minerales y los cuales los explotamos y los beneficiamos en Bolivia. Vamos a hablar ahora de otro mineral muy importante con una trascendencia, si se quiere, milenaria, de historia, y se refiere a los yacimientos de plata que tenemos en Bolivia. Y bueno, entenderemos y recordaremos que el tema de la plata pues es muy ancestral en nuestro medio, desde el punto de vista de explotar el Cerro Rico. El Cerro Rico se encuentra en Potosí, y este sería el yacimiento entre los más importantes que tenemos en Bolivia. También hay que nombrar que el contenido de plata en los minerales complejos, como en minerales de plomo y minerales de zinc, viene como un complemento. Para entender mejor, cuando explotamos minerales de plomo en Bolivia, también tiene contenidos de plata. Por tanto, ese producto que se obtiene viene a ser un contenido de plomo con plata. Lo mismo ocurre con los minerales de zinc. Casi la mayoría de los minerales de zinc que tenemos en Bolivia tienen también contenidos de plata. Por lo tanto, el producto que se obtiene después de un procesamiento vendría a ser contenido de zinc con contenido de plata. Sin embargo, también hay minerales exclusivamente de plata, como por ejemplo la argentita. Es un sulfuro de plata. La proustita, también otro sulfuro de plata, también plata metálica. Todo esto está sintetizado en lo que vendría a ser los minerales complejos, y principalmente el tema del Cerro Rico, que es un cerro que todo el cerro prácticamente, así está estudiado, tiene plata. Bueno, en un extremo, si pensáramos recuperar la plata que existe en el Cerro Rico, prácticamente desaparecería el Cerro Rico de Potosí. Y bueno, este ya es un tema ya diferente, ¿verdad? Que cómo explotaríamos todo el cerro, si es un símbolo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la relación. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el mineral de plata? Lo mismo que con los otros minerales. Se procede a la extracción del yacimiento. Entonces, imaginan el Cerro Rico, ¿no es cierto? De ahí se extrae lo que estamos viendo en la proyección. Se tiene el mineral en el Cerro Rico y se extrae. Esa extracción de la plata luego se la lleva a una planta metalúrgica. En Potosí deben haber unas 50 o más plantas alrededor del Cerro Rico. Entonces, todo este mineral que sale se lo lleva a estas plantas metalúrgicas y de allí se obtiene un concentrado de plata.
por un lado, y por el otro, los residuos o estériles que son característicos en todo tipo de mineral. Luego, este concentrado se lo lleva a una fundición y de la fundición se obtiene plata metálica. Esta plata metálica luego se la utiliza en usos y aplicaciones. Luego, esta plata se cotiza en el mercado internacional. Uno de los mercados es el LME, son siglas que quiere decir London Metal Exchange. Es decir, es un mercado internacional de metales y minerales con sede en Londres, Inglaterra. Allí todos los días se hace la cotización de todos los metales, todos los días. Por tanto, tendremos que estar al tanto y siguiendo esta cotización, porque sube y baja el valor. En los últimos años ha habido una subida del valor de los metales de manera general por efectos de la pandemia, diríamos, que no ha habido mucho comercio, no ha habido mucha transacción, si se quiere, exportación, importación, y esto ha hecho que se paralice el mercado y de alguna manera ha habido una demanda. Y esta demanda ha generado una subida de los precios de los minerales y metales. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros saber de todo esto que estamos viendo? Es en qué se utiliza, ¿no es cierto?, esta plata. Está de más, quien sabe, jóvenes, pensar en qué se utiliza la plata. Es un metal precioso, es un metal de alto valor y por lo tanto su utilización actual, dada la subida del oro, es que se utiliza principalmente en la joyería, lo que quiere decir que todas aquellas vajillas, utensilios, objetos de decoración, principalmente la joyería, están siendo realizados a través del uso de la plata metálica. En Bolivia se hace bastante, obtenemos plata metálica de manera artesanal, de manera individual, de manera privada, pero también tenemos una planta que está en Potosí, se llama Carachipampa, donde además del plomo metálico, que ya les había explicado, se obtiene plata metálica. Y otras plantas pequeñas. Entonces, la obtención de plata metálica se realiza de muchos años, hace muchos años, y este metal se lo comercializa y se lo utiliza de esa manera. Entonces, vamos a ver que luego más allá de sus características y usos, hay que entender, ¿no es cierto?, cómo se va determinando los posibles usos de este producto, que vendría a ser un producto semiacabado, hasta lograr una torta, ¿no? Y la torta, como pueden ver ustedes, nos muestra el tema de la joyería, aleaciones especiales y básicamente este tipo de compuesto que podrían ser, digamos, de diferente variedad. Entonces, si vemos la torta, vamos a ver que su uso es elevado respecto a lo que estamos prácticamente determinando. La producción no es muy grande en Bolivia, desde luego, pero sí es bastante sustanciosa en lo que significaría la generación de recursos, ¿no? Esta es una toma para que podamos ver cómo está el Cerro Rico en este momento, cómo han atravesado tantos años la historia de la plata, que valdría la pena que la conozcamos, la vayamos a leer, por esa connotación que tenemos, ¿no? Un Cerro Rico conocido a nivel mundial, visitado siempre por
propios y extraños, y estas son las características casi actuales de en qué condiciones se encuentra el Cerro Rico, ¿no? En el momento ya se tienen algunos trabajos de prevención, de manera que donde están viendo ustedes el cursor, si vemos esta es la cota 400, ya no se permite trabajar hacia abajo, sino solo hacia arriba, para evitar derrumbes, porque ya han habido demasiados. Entonces, como puede verse, es un cerro que sigue siendo explotado y todo el cerro prácticamente vendría a ser una reserva de plata. Como bolivianos tendríamos que tener un poco el conocimiento. Les muestro esta diapositiva para que ustedes puedan leer e interesarse un poco más, porque no deja de ser un tema cuando uno viaja y sale de Bolivia y le preguntan, ¿no? Siempre hay la pregunta y dicen, ¿y cómo está el Cerro Rico? Porque la historia dice que la cantidad de plata que se habría sacado de este cerro es tanto que España se podía haber hecho un puente de aquí hasta España de plata, ¿no? Y bueno, la explotación ha sido realmente alarmante. Se han llevado mucha plata de este cerro. Un recurso natural que depara bastante recursos y como tal sus usos y aplicaciones son esos prácticamente, ¿no? Aleaciones especiales que sirven para soldadura especial en el campo de la cibernética, básicamente en la fabricación de equipos de alta sensibilidad y en el campo de la joyería, básicamente, y en algunos otros también derivados de lo que sería la industria química principalmente. Eso es lo que tenemos entonces como recurso natural de mineral metálico que corresponde a la plata. Un otro metal que también lo explotamos, y este es muy característico de Bolivia, es el antimonio. Tenemos muchos yacimientos de antimonio, tanto en Potosí como en Oruro, básicamente. En Oruro existe el yacimiento de San Luis, muy conocido, y en Potosí también alrededor del Cerro Rico. En Tupiza, yacimientos muy característicos, cuyo mineral se llama antimonita. La antimonita es el trisulfuro de antimonio. Son pocos los países que tienen antimonio, uno de ellos es Bolivia, por tanto nos caracterizamos entre los principales productores de antimonio. Es un mineral casi de características estratégicas por sus usos, y de ahí que como no abunda, no es abundante en el mundo, su utilización es bastante, digamos, específica, y Bolivia es uno de los pocos que provee al mundo. ¿Cómo se extrae la antimonita? De la misma manera. Es el mineral, el yacimiento, la extracción, la planta de procesamiento y el concentrado de antimonio, que vendría a ser en este caso el concentrado de antimonita. Reitero, antimonita es antimonio 2 azufre 3 y a esto se llama trisulfuro de antimonio. Luego este concentrado se lleva a una fundición y se obtiene el antimonio metálico. De la misma manera se lleva a usos y aplicaciones y este tiene una cotización. A ver, si están interesados en ganar puntos, vamos a ir esperando al terminar la clase y ver cómo es la cotización del antimonio en el mercado, si hay interés en participar. Una, diríamos, singularidad del antimonio es que además de antimonio metálico, que se lo comercializa en función de su cotización internacional,
tenemos el trióxido de antimonio, que también tiene un valor, inclusive en algún momento, más que el antimonio metálico. ¿Y cómo significa? ¿Y qué es el trióxido? O sea, este antimonio metálico se lo vuelve a oxidar y se obtiene el trióxido de antimonio. Y por sus características y forma en la que se obtiene, es como un polvo blanco, es, ya les decía, a veces mejor utilizado que el antimonio metálico. Hay muchos yacimientos de antimonio en Bolivia, ya les he dicho. Y estos generalmente lo que hacen es obtener el concentrado de antimonio y luego se envía a las fundiciones. Tenemos varias en Bolivia donde se obtiene el antimonio o el trióxido de antimonio. ¿En qué se utiliza el antimonio? ¿Cuál es su uso y aplicación que se tiene del antimonio? Más allá de saber sus propiedades, su estructura electrónica, sus propiedades físicas, su estructura cristalográfica, todo aquello que hemos visto en la primera clase, ¿verdad? Todo eso se utiliza, ¿no? Y por lo tanto, esto nos da la posibilidad de sus aplicaciones. Entonces, la torta que nos muestra el consumo de reparto vendría a darse de la siguiente manera. Esta es una torta, ¿no es cierto? Y el antimonio, en realidad, últimamente, estamos hablando de los últimos 10, 15 años, se lo ha utilizado como un retardador de temperatura. Luego, también es utilizado como un estabilizador en la industria del vidrio y las cerámicas, como un pigmento para la dosificación de algunos productos y en otras industrias, llámese química y química textil también. ¿Qué significa el producto estrella, retardador de temperatura? Significa que, por decir, si yo tengo una madera y esta la voy a revestir con una pintura que contiene antimonio a través de pigmentos, esta madera, llegado el momento de arder o de combustionar, va a combustionar muy, muy lentamente. Es decir, preserva para que la madera no arda, no combustione. Arder es un término muy común. Lo correcto es decir combustionar, ¿no es cierto? Es decir, a prueba de fuego. Lo mismo ocurriría con las telas. Y esta es una aplicación muy grande, que se están haciendo telas, especialmente para la vivienda, como cortinas, como cubiertas, donde por alguna razón ocurre un incendio, entonces estas no arden fácilmente. Por eso que se lo llama retardador de temperatura. Lo mismo en ropa especial, donde el trabajador está sometido a un posible, digamos, efecto donde podría haber un incendio. Entonces, esta ropa preserva, digamos, ¿no? Y retarda, no arde fácilmente. Esa es una de las razones. Luego, en aleaciones blandas, donde se utiliza en mecánica, por ejemplo, como descansos para el sistema de transmisión, donde se utilizan rodamientos, por ejemplo, ¿no? Antes de la aparición de nuestro sistema computarizado, el antimonio se utilizaba en las imprentas para producir tipos y lograr la impresión, ¿no? A partir de imprentas. Esto está desapareciendo de a poco. Entonces, estos son los usos, ¿no? Y principalmente, como les digo, del retardador de temperaturas o como de estabilizadores y pigmentos en la industria. Entonces, la producción en Bolivia es relativamente, diríamos, aceptable, no es una producción a gran escala,
pero significativa para generar recursos y enviar nuestro antimonio metálico, trióxido de antimonio, a Europa y Estados Unidos para su aplicación. En China también existen algunos yacimientos y hay una especie de competitividad con el antimonio de la China. El antimonio es por tanto, entonces, un metal estratégico que se lo obtiene a partir de su mineral llamado antimonita. El trióxido se lo llama cervantita. Otro mineral que también tenemos en Bolivia y lo explotamos es el bismuto. El mineral importante de bismuto es la bismutina, vendría a ser el trisulfuro de bismuto. A nivel de escala, su producción es mucho menor que la de los anteriores. Pero en Bolivia también lo explotamos porque tenemos el mineral. Y se encuentra al sur del país en el yacimiento llamado Empresa Minera Quechisla, que está ubicado en las cercanías de la población de Tacna, bastante al sur. Se puede llegar en ferrocarril. El mineral igual se extrae, se lo lleva a una planta, se concentra y ese concentrado se lleva a una fundición y se obtiene el bismuto metálico. De igual manera que el anterior, en la empresa minera Quechisla, ya ahora que corresponde a la empresa minera Telamayu, porque son colindantes en esta región llamada Tacna, al sur del país, existe la fundición de bismuto. Allí obtenemos bismuto metálico. Y luego va a sus usos y a partir de la cotización internacional de metales, como les decía, todos los días. La cantidad que hacemos de bismuto metálico no es muy grande, pero su demanda es grande debido a los usos que se le está dando al bismuto. ¿Cómo es la torta? A partir de sus características y propiedades químicas y físicas que corresponden a su clivaje, dureza, resistencia, fractura, estructura electrónica, todo aquello que se lo estudia, ¿no es cierto? Para ver cómo responde para la obtención de un determinado producto. El bismuto es utilizado generalmente en tipo de aleaciones y en la farmacia y bioquímica. Entonces, esta es una torta donde podemos ver los porcentajes. La mayor cantidad del pedazo más grande corresponde a la cuestión farmacéutica. Vamos a ver. Inge, ¿Sí? ¿y ¿Aló? se puede aumentar el tamaño de las letras para poder ver mejor? Ahí estamos. Está bien, Inge. Ya. Entonces, esta es la torta de usos del bismuto. Esta es su distribución, vendríamos a decir. Se utiliza en aleaciones, en aditivos, en la industria química y en otros, básicamente, ¿no? Entonces, por supuesto que si entramos en Internet vamos a ver una infinidad más de productos del bismuto, pero generalmente estas son las principales, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? No se trata de hacer un detalle de todo aquello, pero sí de lo más importante. Entonces, otro metal que, bueno, bienvenido, lo obtenemos en Bolivia a partir de su mineral, ¿no? Que se llama la bismutina, por el proceso de flotación de la bismutina y la
fusión hasta la obtención del metálico. No hay mucho bismuto, en el mismo mundo entero no hay mucho bismuto, pero en Bolivia sí lo tenemos, ¿no? Otro mineral que lo explotamos en Bolivia, y esto está unido a minerales de estaño, es el wolfram. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde hay minerales de estaño, también generalmente hay minerales de wolfram. Y el mineral de wolfram se lo conoce como wolframita. La wolframita vendría a ser el wolframato doble de manganeso y de hierro. Wolframato doble de hierro y manganeso. En Bolivia tenemos yacimientos muy importantes, entre los que podemos nombrar al más representativo al yacimiento de la Choglia, que se encuentra en los Yungas, en el sector de Chulumani, la Choglia, ¿no? Y ahí se tienen minerales de wolframita con contenidos de estaño. También Cerro Negro es un representativo, y el sector de Cami, que es una cooperativa wolframífera de hace muchos años, donde vendría a ser también un sector muy representativo en la explotación de yacimientos de wolfram. Aquí cerca en La Paz tenemos Bolsa Negra, que está casi a los pies del Illimani, y Bolsa Blanca, que también está al otro lado, donde también se explota wolfram. Por el lado de Potosí también, algún yacimiento cerca al camino a Cochabamba, Chicote Grande, en el sector de Potosí, bastantes yacimientos, de manera que la producción de wolfram es significativa en Bolivia. La forma como se prepara es ya la conocida, es la extracción de la wolframita, la concentración en planta metalúrgica hasta la obtención de un concentrado de wolfram de alta calidad. Esto se lleva a la fundición y se obtiene wolfram metálico. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración. El wolfram difícilmente se lo puede obtener al estado metálico, porque su temperatura de fusión es muy elevada, más de 3000 grados centígrados. Entonces, esta temperatura requeriría de hornos muy especiales y de alto costo, de manera que lo que se hace con el wolfram, a partir de estos concentrados de alta calidad, es producir aleaciones de alta resistencia, ya sea la tracción, compresión, desgaste, etcétera, etcétera. Esas son sus aplicaciones del wolfram, ¿no? Y obviamente igual está controlado por la cotización del mercado. Ya os he dicho, uno de los mercados es el de Londres, otro es el de Nueva York, otro es el de Asia, otro es el de China, y muchos otros que pueden estar cotizando el valor de los metales. Entonces, estos son los yacimientos que tenemos en Bolivia, importantes, y veamos ahora en qué se le utiliza el wolfram. Sus usos y aplicaciones están dados en función de su estructura, de sus propiedades químicas, de sus propiedades físicas, y prácticamente, dado su temperatura de fusión muy elevada, una de sus aplicaciones y tal vez estrellas son la de los filamentos en las lámparas incandescentes, ¿no? Vamos a ver enseguida la torta que corresponde. A ver, aquí veremos. Tenemos aleaciones, ¿no? Con carburos, aleaciones para darle consistencia al acero, lámparas, ¿no? Para el alumbrado, y otros entre los más importantes. Entonces, uno de sus usos principales son en los filamentos de las lámparas luminosas, por su temperatura de fusión elevada. Entonces, este es tal vez, más allá de que también se utiliza en la fabricación de equipo pesado, en los tractores, palas, retroexcavadoras,
parte de ese compuesto que se utiliza para su construcción, armamento, es el Wolfram, que se lo utiliza para esas aplicaciones. Entonces, de eso aquí tenemos la torta, ¿no? Para ver lo que acabamos de ver hace rato, sus usos y aplicaciones en esa relación. Entonces, aquí estaríamos hablando de aleaciones de para alto desgaste, ¿no? Que vendría a ser el producto para la fabricación de maquinaria pesada y armamento. Si damos una lectura a este resumen, vamos a poder entender cómo se lo utiliza el Wolfram. Dice, el Wolfram, siendo un metal muy duro y denso, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales y el punto de ebullición más alto de todos los elementos conocidos. Por tal razón, dice, se usa en los filamentos de las lámparas incandescentes, en electrodos no consumibles de soldaduras, en resistencias eléctricas para diversos electrodomésticos y aliado con el acero en la fabricación de aceros especiales y en otras industrias más. Sus variedades de Wolfram carbón sinterizado se emplea para fabricar herramientas de corte como el carburo de Wolfram. Esta variedad, dice, absorbe más del 60% de la demanda mundial de Wolfram. Es un metal estratégico y está codiciado desde la Segunda Guerra Mundial. Es usado para fabricar maquinaria pesada. USA tiene una reserva, o sea, Estados Unidos, dice, ¿no? United States tiene una reserva de 6 meses adelantadas como primera necesidad. Es decir, ellos almacenan, ¿no? Inclusive con ese almacenamiento pueden controlar el precio del mercado. Su configuración electrónica es, bueno, los orbitales X, 4F, D, 6, S2, etc. Su dureza es de 7.5 y su densidad es de 19.25 kilogramos por metro cúbico. Su punto de fusión es de 3.422 grados centígrados. Su estructura cristalina es cúbica, centrada en cuerpo. Tiene 7 isótopos, pero 3 son estables. El 182, el 183 y el 184. El 186 tiene 112 neutrones. El carburo de Wolfram se utiliza como lubricante seco a 500 grados centígrados. El hexafluoruro de wolframio se usa en la fabricación de circuitos integrados, también para la soldadura, TIC, o sea, el wolfram inerte más gas, como electrodo no fusible, aliado al torio al 2%, soporta 4.000 grados centígrados. Vean ustedes que aliado inclusive tiene mayor resistencia a soportar elevadas temperaturas. Esta es, digamos, una forma de ver y de ver cómo, digamos, muchos elementos tienen muchísimas aplicaciones, pero es entrar en mucho detalle. Entonces, en Bolivia tenemos y aportamos con nuestra producción de Wolfram al mundo para su usos y aplicaciones en todo lo que estamos viendo, ¿no? Otro mineral del cual se extrae un metal son los minerales de hierro. Bolivia tiene un yacimiento bastante grande, se lo ha dicho bastantes veces, el más grande posiblemente del mundo, que se llama el Mutum. Y el Mutum está caracterizado como un yacimiento que tiene minerales de hierro, tanto como el trióxido de hierro, como el tetraóxido de hierro y otros componentes más.
También hay minerales de hierros por el sector de Chayapata, en Oruro. No son muchos, pero este que les hablo del Mutún creo que es muy grande. Su reserva es de 40.000 millones de toneladas, muy grande. ¿Y cómo se lo hace? De la misma manera. El mineral se extrae, se lleva a una planta, se concentra, en este caso es el trióxido de hierro que ven ustedes ahí en la proyección, y este se lleva a una fundición para obtener el hierro metálico. Este hierro metálico va a sus usos y en función de su cotización. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Bolivia? Aún todavía no hemos explotado, por lo tanto no estamos concentrando. Se está solamente en la preparación del proyecto que tiene que comprender estas etapas. Extracción, concentración para obtener un producto de alta calidad de hierro, el hierro metálico y luego viene el acero. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es el acero y cómo se lo obtiene? Enseguida vamos a ver el flujograma para aclararles y decir cómo se obtiene el acero y qué es el acero. Entonces, esta es la forma. Aún no hacemos nada de esto todavía. Solo estamos en la etapa de preparación de la mina y todo este proyecto que se lo está realizando ya en los últimos 10 años en Santa Cruz. Hemos visto en el mapa dónde queda el Mutún, ¿no es cierto? Se deben acordar. Bueno, y antecedentes históricos existen, pues, ¿no? Hace unos 10, 12 años hubo una empresa, la Jindal, que quiso operar y ejecutar el proyecto, pero no fue posible. Resultado de aquello, se tiene todavía un desenlace judicial bueno, ya problema de cumplimiento de contratos, que si bien nos interesa, pero lo que nos interesa más es ver si se explota o no se explota y cómo se está explotando y qué es lo que se hace con el producto, ¿verdad? Bueno, pero tampoco podemos dejar de no nombrar y decir que ese proyecto fracasó y no fue fructífero. Ahora es la Sinosteel, que es una empresa china que está manejando aquello. Hay un poco de hermetismo en que ellos muestren sus avances. Quien les habla ha hecho el proyecto del Mutún hace más de 10 años. Hemos estado 3 años entrando y saliendo del Mutún. Les voy a mostrar un resumen. Tenemos un proyecto IDH que lo hemos ejecutado en la universidad y les mostraré algunos trabajos, algún trabajo que hemos hecho de aquellos. Si ustedes tienen interés en conocer más, bueno, lo tenemos en el instituto para ver cómo hemos hecho ese trabajo con el hierro de Mutún. Bien, entonces eso todavía está paralizado. Esperamos que pronto podamos tener una explotación a gran escala del hierro del Mutún. Y bueno, como siempre, conocer sus propiedades físicas, químicas, todo lo que hemos estudiado, cristalografía, todo para ver y caracterizar al metal y luego darle las aplicaciones que corresponden. Pero ya podemos anticiparnos y decir en qué se usa el hierro. Creo que mucho, ¿no es cierto? Ustedes como civiles podrán inclusive pensar que ese hierro de construcción, el hierro corrugado que lo llamamos, es pues justamente aquel. Pero actualmente lo que se hace es comprar del Brasil o de algún otro proveedor y Bolivia en lo futuro tendrá pues que producir ese hierro, ¿no es cierto? Y ya no tendremos que comprar. Y consecuentemente el acero, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre usar hierro y acero. Bien, entonces, esta es una torta del hierro dúctil, porque hay diferentes tipos de hierro. Y lo que podemos decir es que este hierro dúctil, la parte más grande de la torta está en uso de tuberías de alta presión. Una otra parte en la fabricación de automóviles. Otra en la fabricación igual, transporte, camiones, en equipos de
jardinería y granja, si se quiere, porque el campo agrícola es también grande, requiere de muchas herramientas, maquinaria de construcción, ¿no es cierto? Una especie de fundición en la fabricación de válvulas y máquinas industriales. Entonces, esta es la distribución porcentual y esta es la torta que podríamos mostrar como entre sus principales usos del hierro dúctil, no acero, hierro dúctil. Luego tenemos otro tipo de hierro, el hierro gris. También ustedes han debido escuchar hablar del iron pick, que en realidad se habla del hierro chancho. ¿Cómo está distribuida esta torta? Dice, igual en la construcción, en la fabricación de electrodomésticos, en bombas, en válvulas, en suelos, en tuberías, en maquinarias industriales, en equipos de aire acondicionado, en maquinaria de construcción, maquinaria para la minería, petróleo, en la fabricación de equipos, transporte, camiones, automóviles y otros. Entonces, este hierro gris también está de esa manera y su torta podría darse de esta manera, ¿no es cierto? Estaríamos hablando que la mayor parte estaría dada para la construcción de automóviles. Luego de este tipo de hierro viene recién lo que nosotros llamamos el acero, ¿no? Los usos del acero. ¿Qué vendría a ser el acero? Después de fundirse el hierro, se lleva a una planta siderúrgica. Si quieren ustedes, nuevamente a otra fundición, pero ya esto, como se trata de obtención de hierro, se llama planta siderúrgica, ¿no? La siderurgia considera todo el tema del hierro, desde su preparación, concentración, obtención de hierro hasta el acero, ¿no es cierto? Pero diríamos, ordenadamente importante hablar de que cuando hablamos de siderurgia ya estamos hablando principalmente de la obtención de un tipo de acero. Y este es el caso. Entonces, vean ustedes, ¿no? El tema de transporte, construcción, el tema del petróleo, envases, contenedores especiales, maquinaria, estructuras, productos generales, etcétera, etcétera, en el consumo. Y esta es la torta. ¿Cuál es el consumo mayor de todo esto? Estaríamos hablando en la construcción. Ya estamos hablando aquí de que podrían tratarse de hierro o acero de construcción, ¿no es cierto? ¿Y qué es el acero en realidad? El hierro contiene carbón. Y si este carbón es mayor al 2%, entonces es hierro. Pero si ese hierro se lo lleva a una siderúrgica y después de un proceso bastante complicado, metalúrgico desde el punto de vista técnico, se le disminuye ese contenido de carbón y es menor al 2%, entonces ese hierro se transforma en acero. Pero diremos, oh, qué sencillo entonces hacer acero. Sí, parecería, ¿no es cierto? Que con solo disminuir el contenido de carbón estamos logrando acero. No, es muy complicado. Entonces, solo entrar y ver cómo son las plantas siderúrgicas para la obtención de acero, ahí vamos a ver lo complicado que es disminuir ese contenido de carbón del hierro para hacer de ese producto un acero. Y este acero aún todavía especial para su uso y aplicación. Entonces, estas tortas son obviamente muy, digamos, instructivas y nos hace ver cómo es aquello. Miren todo lo que estamos perdiendo como bolivianos al no tener una industria del hierro, por lo que llamamos la siderúrgica, ¿no? Bueno, aquí tenemos una posible aplicación de una tabla donde decimos materiales para la industria del automóvil. Simplemente esto como una idea, ¿no? Vamos a tomar como una idea. Es decir, pensar qué se utiliza actualmente para la industria del automóvil, porque en algún momento ya se ha hablado de que quisiéramos hacer ya hasta automóviles, ¿no ve?
No podemos hacer cosas más simples, pero ya queremos hacer automóviles. No decimos que no, pero seamos responsables, no hablemos por hablar. Entonces, veamos. Para producir, dice, ¿no? Ahí dice claramente, % de producción total de cada material empleado en la industria del automóvil. Entonces, ¿qué significa? Dice que el acero, ¿no?, que se utiliza en la industria del automóvil representa el 18.6%. Además del acero, para la fabricación de la industria del automóvil se requiere de la fundición de compuestos maleables, que es el 39%, el aluminio, el cobre, el zinc, el plomo, polímeros, la goma general, la goma sintética, en esta relación porcentual. Nos preguntemos solamente, ¿tenemos todo esto? ¿Es posible? ¿Es posible que hagamos vehículos? Sí, yo creo que sí, pero bueno, primero garanticemos la producción de todos estos y del acero, ¿no es cierto? Estamos hablando del acero. Bueno, entonces, ojalá pronto podamos encarar aquello, pero vean que es a partir del acero. ¿Qué ocurre cuando queremos ser más explícitos y decir, a ver, un vehículo de qué consta? Entonces, aquí hay una tablita, dice, los materiales estructurales, naturales, metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos, ¿no? Materiales utilizados en un coche promedio. Estamos hablando de un coche pequeño que más o menos tiene un peso de 1.145 kilos. Estamos hablando de un auto pequeño. Pero veamos, ese auto para pequeño, ¿qué requiere? Necesita acero. De esos 1.145 kilos requiere 621 que sean de acero. De aluminio, 91, de cobre, 136, de cobre aleados, 6, de zinc, de plomo, de otros elastómeros, polímeros, vidrios, etcétera, etcétera. Entonces, una aproximación de lo que podría ser y significativo en los aditivos o compuestos complementarios para la fabricación de un vehículo, pero siempre con el acero, ¿no es cierto? O sea que tendríamos que llegar al acero, no simplemente al hierro gris o al hierro dúctil, ¿no es cierto? O al hierro de construcción. Tiene que ser acero y para eso necesitamos plantas siderúrgicas y que nos permitan obtener acero. Bien, entonces vean, este es un panorama que nos depara obviamente muchísima, si se quiere, esperanza para que podamos nosotros desarrollar, pero ojalá esto sea pronto porque creo que están pasando los años y nosotros deberíamos entrar ya en una producción, tanto explotación del hierro, del mutún, como en la producción de estos productos, que estamos hablando del tipo de hierro, del tipo de acero, y luego pensar posiblemente en su exportación como tal, como producto semiacabado, o en su utilización, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y el tema de la construcción sería el producto estrella, diríamos, para que nosotros podamos fabricar todo ese acero que se requiere en la construcción. Este es un resumen de lo que hemos trabajado en el proyecto del Mutu. Hemos caracterizado el mineral, hemos determinado sus propiedades. Bueno, hemos hecho un trabajo multidisciplinario con un equipo de profesionales en geología y minería. Y esto es lo que hemos hecho. En realidad, el proyecto que hemos realizado lo ponemos aquí para que ustedes puedan en su momento ver que también estamos comprometidos con este desarrollo y como tal, dada la especialidad, se hacen los aportes que corresponden. Entonces, el proyecto que lo realizamos con el Mutum para ver el hierro es desarrollo de la tecnología del proceso de obtención de concentrados de hierro del Mutum con alto contenido de hierro y bajo contenido de hierro. Es mi nombre, Eduardo Solís, y el del ingeniero Hugo Alarcón, que es la parte geológica. Bueno, ahí no está.
Entonces, este es un core, una muestra que se ha hecho con diamantina del proyecto del Mutum. Su estudio de caracterización por difracción de rayos X en tanto los difractogramas como la fluorescencia para obtener productos que sean aptos para luego entrar a la obtención del hierro y del acero. Otro mineral que nos interesa y tenemos, y este sí es bastante neurálgico respecto a su control, a su fiscalización y bueno, a lo que debería representar como un recurso mejor utilizado es el mineral de oro. El oro en Bolivia existe en muchos lugares. Hay zonas de auríferas muy prósperas en la zona del Guanay, Contipuani, Mapiri, todas las 500 o 1000 cooperativas auríferas que existen allí. También oro en el sector de la cordillera de Apolobamba, al norte de La Paz. En el sector también de los Yungas últimamente se ha descubierto. El sector de Potosí también, pero más propiamente La Paz es la que se llevaría la mayor cantidad de yacimientos auríferos por toda estructura que les estoy diciendo. Si hablamos de instituciones que realmente están controlando el oro, podríamos hablar básicamente que está en manos del sector cooperativo aurífero, ¿no? Y tal es así que el sector cooperativo inclusive tienen 3 o más federaciones donde ellos están organizados y cada federación está con casi 1000 cooperativas y la explotación y trabajo del oro es realmente muy grande, ¿no? Dada su cotización, genera bastantes recursos y la producción es grande. ¿Cómo viene? El oro prácticamente ya viene al estado metálico. Lo que se hace es separar de sus impurezas. O sea, ya no es como el caso de los anteriores, del cobre, del wolfram, ¿no? Que hay que concentrar. El oro ya está metálico, pero está combinado. O sea, quiere decir que en su formación, la Tierra, el planeta Tierra, ha habido un momento en que ya el oro estaba al estado metálico y así se ha ido distribuyendo en todo el planeta, porque hay oro en todo el mundo. Y como tal, cuando explotamos el oro ya está metálico y la dificultad que se tiene, dependiendo del proceso, es separar de sus impurezas. Un tema y el otro es el tamaño. Cada vez se encuentra oro, pero en tamaño mucho más fino. Estamos hablando de la décima, de la centésima de milímetro. Imagínense, casi polvo. Y ese tipo de oro, así en esas condiciones, nos dificulta, no es fácil recuperarlo. De ahí que sus recuperaciones son bajas, se recupera algo, ¿cierto? Pero se pierde bastante. Entonces estamos hablando casi de un 60-40 o en algún caso al revés, o sea, se recupera 40, se pierde 60. Y bueno, la cotización en los usos del oro. ¿Qué podemos decir de los usos del oro? Está de más, ¿no es cierto? Por sus características en metal precioso, el oro puede utilizar en la joyería, ¿no? Sus características, sus propiedades físicas, químicas, que ya los repetimos, nos muestran pues que el oro es casi insustituible y sus aplicaciones son muchísimas. La cotización está dada de acuerdo a digamos, a sus usos y aplicaciones y últimamente, digamos, ha ido subiendo porque las reservas fiscales en la mayoría de los países del mundo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, han requerido que estén en oro. ¿Cómo se explica esto? Que si en Bolivia hay 10.000 millones, esos 10.000 millones tienen que estar transformadas en oro. Entonces la demanda y la compra de oro ha subido y de ahí es que el oro, que en algún momento valía $300 la onza Troy, ahora está alrededor casi de 2.000, ¿no? 1.800, 1.900 dólares la onza Troy. ¿Cuánto pesa la onza Troy? A ver, eso me lo van a decir si ustedes lo saben.
Es en aleaciones, en joyería principalmente, en reservas fiscales y en algunas aleaciones que son necesarias para la fabricación de equipos cibernéticos. Esta es la razón entonces en Bolivia, nuestro tema neurálgico decía, es el control. No tenemos una estadística de saber cuánto producimos de oro, cuánto se fiscaliza, cuánto recupera el Estado por esa producción. Entonces, como está en manos del sector cooperativo, el sector cooperativo se maneja autónomamente, es decir, explota el yacimiento aurífero, lo vende, lo comercializa, se autoabastece y ese es el ciclo que ocurre. Entonces, cuando se pide una declaración de producción, nunca van a decir lo que se produce, ¿no es cierto? Y siempre dan números falsos de manera que no hay, pero aún así, en todas esas cosas, se estima que en Bolivia más o menos se producen unas 20 toneladas de oro al año. Se calcula que es mucho más, pero bueno, hay que decir un número. Entonces, podríamos decir que aproximadamente eso es lo que se podría fiscalizar. Hemos trabajado en muchos yacimientos auríferos, trabajando con cooperativas, etcétera, etcétera, y hablamos con cierta propiedad. Esa es la forma en la que ellos recuperan y se autoabastecen, ¿no? Entonces, son reyes pequeños donde difícilmente se les puede, digamos, hacer un control porque al final explotan el yacimiento que lo tienen y como no reciben ninguna ayuda, mucho menos, entonces ellos comercializan y bueno, de ahí obtienen sus recursos económicos, si quieren ustedes. Más allá de saber en qué se utiliza el oro, creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, esta es la forma. Podríamos tener mejores recursos y ahí está la torta de lo que acabo de decirles, que no, lo que se puede utilizar de acuerdo a lo que hemos hablado del oro, ¿no? En Bolivia, obviamente. Esta es una proyección tal vez no actualizada, pero para mostrarles que en todas partes del mundo hay oro y bastante, ¿no? De manera que por ahí está Bolivia, ¿no es cierto? Con su, aquí está, podemos ver, ¿no es cierto? Chile, Paraguay, Bolivia, aquí está Bolivia con su producción, digamos, mediana, frente a otros que son, por ejemplo, un país que produce bastante es Venezuela, ¿no? No se lo dice, pero Venezuela son 10 veces más oro que Bolivia, tiene más oro que Bolivia. ¿Y qué decir de otros países, Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, es una aproximación de lo que se tiene oro en todo el mundo, como ven ustedes, todo el mundo explota oro. Y aquí está el oro en los bancos, lo que les decía, que esto se ha transformado en reserva fiscal. Bueno, a ver, ¿qué más podemos mostrar en esto? Es eso. Aquí esta es una aproximación de la BBC de Londres que sacó hace muchos años atrás, donde dijo que el oro vino del espacio. Es decir, cuando se estaba formando el planeta Tierra, estamos hablando de 4.000 millones, 5.000 millones, el Big Bang ha sido hace 11.000 millones, ¿no es cierto? El oro estaba ahí y llegó a la Tierra en forma líquida, por eso es que estaría a grandes profundidades. Y eso es cierto. Por ejemplo, en el sector del Guanay, que hemos trabajado, el oro se encuentra a 20, 30 metros de la superficie. Entonces hay que escapar, hay que sacar todos los árboles, una estructura y más adentro recién se encuentra el oro. Y creo que esta teoría está corroborada por estudios geológicos de muchas universidades de prestigio, como la Colorado Mines, Denver, Colorado, donde ellos han ratificado que el oro vino del espacio, por eso que hay oro en todas partes, ¿no? En un seminario que hubo hace muchos años atrás, geólogos
explicaban que inclusive podríamos hablar de que ha llovido oro en el planeta Tierra. Bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que significa el capítulo 2. A ver, vamos a dejar de compartir para ver si hay preguntas, si quieren complementar algo. Tienen la palabra. Buenas tardes, ingeniero. Vamos. Tengo la cotización del antimonio, es $13,500 la tonelada métrica fina, dice. Esto es en Senarecom, Ya, su página web. ya, tú eres Rolando Conde, Conde. 13,000. $500. Ya, muy bien, más 3, Rolando. $13,500 la tonelada métrica. Perfecto. ¿Quién más? Inge, tengo la cotización del oro y de la plata. Ya, tú eres. Edwin Cornejo. Ya, Edwin, dime. El oro se está cotizando en $1,793.5 la onza Troy. Ya. Y la plata en $20.435 la onza Troy. Ya, muy bien, perfecto, estamos bien. Más 3, Edwin. ¿Alguien más? Yo tengo del wolframio. David, Diego. Sí, ingeniero. A ver. Según la página de minería, en dólares americanos, la tonelada métrica fina está en 17,300 dólares americanos. El Wolfram, ¿no ve? Sí. Ya, perfecto. Más 3. ¿Quién más? Ingeniero del zinc. Ya. Cintia Guadalupe. Sí, está $1,647 la libra fina. 1,600. ¿De quién? Del zinc. 1,600. $47 Ya. la libra. ¿Qué unidad? Pero tienes que decirme bien. La 1,600. libra fina, sí, libra fina. $1,600. Sí. No, algo anda mal, Cintia. No, Mm, no es así. Está está en mal. dólares 1,64, ingeniero. Ah, 1,64. Ya, sí, está disculpe, bien. el punto lo Está malinterpreté. bien, ya, está bien. No la vamos a robar a Cintia. El que ha corregido, ¿quién es? Weimar Calizaya, ingeniero. Weimar Calizaya. Entonces a los dos les voy a dar más 2. Está bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, el bismuto, Ya, el bismuto ya han dicho. Ah, el bismuto, vamos. $3,70 la libra fina. $3,70 la Libra libra fina. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez. Ya, andamos bien. ¿Quién más? Ingeniero, tal vez el estaño. Ya, tú eres Beizaga Blanco. Jason. No, Verónica Norio. Ah, Verónica Honorio. Ya, Verónica, dime. Bueno, según lo que investigué, está $18 la libra fina. $18 el estaño. ¿Ya está bien? Más o menos es valor, más 3. ¿Quién más? Inge, buenas tardes. Ya, tú eres Marcelo Conde. Sí, ingeniero. Ya, dime, Marcelo. Quisiera complementar sobre el antimonio, el ranking de los países que más producen el antimonio. Primero está China con 60,000 toneladas métricas. Luego está Rusia, luego está Tayikistán, Australia y luego está en quinto lugar Bolivia con 2,700 toneladas métricas que ha producido en el año 2021. Ya, muy bien. Más 3. ¿Quién más? Gracias. Inge ¿Quién eres? Beizaga, Jason Beizaga. Ah, Beizaga, Jason Beizaga. Dime. Nos ha preguntado de la onza Troy, ¿a cuánto equivaldría? Y vale 31,1 gramos. 31,1 gramos la onza Troy. Perfecto, más 2. Sí. ¿Quién más? Ah, han participado esta vez. Caramba, me alegro.
Ya, si no hay más, entonces hemos acabado el capítulo 2 y nos vemos el próximo miércoles. Inge, Vamos, Inge, tenía una pregunta. Edwin Eh, Cornejo. sí, tenía una pregunta, Inge. Bueno, una curiosidad, de hecho. Estaba hablando, Inge, del Cerro Rico de Potosí, Sí, que han extraído mucha plata en el antepasado y se decía de que podíamos construir un puente hasta España y demás. así Inge, es. ¿hay algún otro yacimiento de plata en el mundo que sea tan grande? Es una Eh, pregunta. Así como se lo ha visto al Cerro Rico, no. Que por lo menos yo sepa, no. Así tan grande como el Cerro Rico, no. Por eso es que los españoles han estado aquí años, cientos de años, ¿no? Entiendo, Inge, gracias. Ya, muy bien, Edwin. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe. Vamos. Weimar. Usted, sí, ingeniero, mencionaba, ingeniero, que estamos muy, bueno, aún falta, ¿no? Para la explotación eso del mutún, que es con el hierro, ingeniero. Sí, Quisiera, no sé, quizás poder explicar un poco más a qué se debe esto, digamos. Llevamos mucho tiempo esperando a que esto se haga realidad, pero hasta ahora no, bueno, al menos no sé, digamos, en qué situación estamos en el mutún, ¿no? En parte también mi comentario también es por qué estamos tan atrasados en poder sacar cosas propias, ¿no? Como es en lo tecnológico también, o cosas sencillas como cables. Algún ingeniero en el pasado también nos mencionaba que sí había esa intención, pero no se llegaba a concretizar a nada. Entonces, no sé si podría decirme cuáles son las causas, ingeniero, digamos, o cuáles son las a grandes rasgos. ya. Bueno, Weimar, muy buena tu pregunta. Nos da para poder hablar mucho, pero vamos a sintetizar. Primero, es una política de país, pues, Weimar. Es una política, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un metal llamado cobre, por ejemplo, para hacer el ejemplo, ¿por qué vamos a vender el cobre al vecino? Cualquiera que sea el vecino, amarillo, verde, azul, cualquier vecino. ¿Por qué no tratamos de industrializar ese cobre? Sabiendo que se puede hacer cables, se puede hacer bronce, se pueden hacer otros productos que de lejos tienen mayor valor agregado ese producto, que vendría a ser producto acabado. ¿Te das cuenta? Es una política, o sea, es un criterio del que está administrando el país. Y eso se llama, pues, gobierno de turno. Entonces, ahí tiene que haber alguien, ¿no es cierto?, de su línea, qué sé yo, porque muchos a veces no tienen ni acceso a aquello, ¿no? Porque se cierran, como están viendo cómo se están cerrando con el censo, por ejemplo. Ya es el colmo, ya están llegando al colmo de la inoperancia, ¿no? Que hacen reunioncitas ahí entre ellos. Entonces, en este tema, vamos a hablar técnicamente. Es eso, Weimar. ¿Será difícil? No es pues difícil, la tecnología y el proceso está dado. Hace 500 años se ha hecho cable de cobre. ¿Cómo no hacer cable y en vez de vender cobre metálico, vender cable o alambre o bronce? Tenemos los medios. Entonces es una política, es una actitud. En el tema del hierro, se ha hecho el contrato con la Jindal. Ha habido, no sé, no hemos estado metidos, pero vemos de lejos tecnológicamente como profesionales en la rama de metalurgia, decimos, hay un atraso tan grande que no hay quien les diga, bueno, ustedes han dicho que a fines del 22 va a funcionar la planta. Bueno, es como al decir que vienen los extranjeros, hacen lo que les da la gana y no cumplen los contratos. El tema del mutún, ya debíamos estar hace 10 años, por decir un número bajo, en la explotación franca, así tecnológica, y obteniendo todo lo que les he mostrado en la pantalla. Extraer el hierro, obtener hierro metálico, tener la fundición, tener la siderurgia. Cierto está, como profesionales vamos a tener que aprender. En Bolivia no tenemos expertos. Yo soy del área de metalurgia, pero no soy experto en la obtención de acero. Pero conozco, he estudiado. Tendremos que profesionalizarnos, pero hasta que eso pase, podemos pues contratar a gente que conoce.
Por ejemplo, los brasileros han salido de su letargo en el campo siderúrgico hace más de 40 años. ¿Por qué? Porque han reconocido que los papis de la siderurgia son los alemanes. Entonces, ¿qué han hecho? Los han llamado los alemanes. Los alemanes son sus asesores. Les han enseñado cómo se hace hierro y cómo se hace acero. Así simplemente. Pero aquí tenemos la política de que va a venir el extranjero y se lo va a llevar el mutún y nos va a robar. Es posible. Pero si no sabemos extrapolar aquello y reconocer que nuestro conocimiento es limitado y no vamos a ir a algo exacto, ahí nos atrasamos. El tema del litio podríamos haber salido hace 20 años, pero como hemos descubierto la pólvora, hemos tardado lo que hemos tardado hasta ahora. Algo parecido está queriendo ocurrir con la siderurgia, pero esto es una mala administración, así de simple, y una política que no hace cumplir contratos. Se ha ido la Jindal, que era una empresa india, y han fracasado por el cumplimiento de contratos. Ahora han venido los chinos, Sinostil. Ya están los chinos, creo que 7, 8 años, pero no muestran el avance, no muestran aquello. Esperemos que estén avanzando y nos muestren en algún momento. Pero esto debería ser, digamos, más comunicativo. Y esta es la razón, Weimar, por la cual nosotros hasta ahora seguimos esperando que ocurra algo. Sin embargo, el tiempo pasa y las oportunidades también pasan. Y esto no corresponde. Nosotros como universidad todos deberíamos tener un reclamo mucho más formal. Todos. Porque se trata de un recurso natural que nos ha de beneficiar a todos. Esta es la razón, Weimar. Gracias, Inge, por la explicación. ¿Por qué? Vamos. Inge, le quería preguntar, en el tema de los minerales, en Bolivia, ¿hay algún instituto o un lugar donde que realizan el estudio de minerales? Como por ejemplo, para determinar la concentración del antimonio, ¿en qué cantidad está concentrado con otro mineral cuando se encuentra? Ya, ¿cómo es tu nombre? Diego Zárate, Inge. Ya, Diego Zárate, buena pregunta. Ese instituto se llama Instituto de Investigaciones de Metalurgia y Materiales de la UMSA, donde quien les habla es docente investigador. Este instituto tiene más de 65 años de vida y viene realizando trabajos de caracterización, asesoramiento y obtención de minerales a partir de sus concentrados hace mucho tiempo. Esa es la formación que damos a nuestros alumnos. Hacemos asesoramiento en la empresa minera, pequeña, mediana, cooperativistas, y todo lo que tú deseas con tu pregunta y decir que quieres caracterizar, todo lo hacemos exactamente como estás pensando en el Instituto de Metalurgia. ¿Quién les habla? Yo he trabajado con el antimonio hace más de 30 años. Tenemos el conocimiento. No nos podemos considerar los expertos, pero sí tenemos los conocimientos suficientes como para poder garantizar la explotación de cualquier yacimiento, llámese cobre, plomo, zinc, estaño, oro, plata, antimonio, etcétera, etcétera. Entonces, con esa tu interrogante, yo te invito a que visites, me visites en el Instituto de Metalurgia que queda en Villa Fátima. Allí, con más calma, te podré explicar todo lo que hacemos. Está bien, Inge. Ingeniero, buenas tardes. Buenas, ¿quién habla? Jonathan Rodríguez. Ya, vamos. Inge, un comentario y una pregunta. Bueno, mi comentario es que usted ha mencionado de que no sabemos cuánto generan los minerales, el oro, por ejemplo, ya que las cooperativas esconden las ganancias que tienen. Y yo he tenido la oportunidad de compartir recientemente con dirigentes mineros de la COD y es increíble que ganen 28.750 bolivianos siendo simplemente dirigentes, ¿no? Pues eso demuestra la calidad de cómo está el país. Y mi pregunta es, nosotros como ingenieros o como futuros ingenieros, ¿cómo podemos influir o cómo podríamos ingresar a esta área y dar una opinión o dar nuestra visión acerca del manejo de materiales, de minerales, perdón?
por ejemplo, del mutún, es del litio. Ahora mismo estamos hablando de que tenemos el salar más grande del mundo y ¿cómo podríamos incursionar en esa área nosotros? Ya. Bueno, la forma es, básicamente nosotros tendríamos que hacer una representación a nivel de universidad y pedir en el legislativo que nos den el chance para poder, si se quiere, interrogar en los ministerios, porque cuando uno va al ministerio, está ocupado el ministro, ha viajado y nadie nos toma en cuenta. Entonces, yo creo que una intervención valedera sería que a través de la universidad, la Facultad de Ingeniería y mi carrera, porque es la indicada, porque es la carrera técnica, podamos pedir a través del rectorado, del rector, que el Ministerio de Minería y Metalurgia y las corporaciones de minería que se llama Comibol nos den posibilidad de poder visitar y que nos den una información técnica sobre los avances que se tienen en todos estos campos. Y pedirle al ministro también de Minería y Metalurgia que nos diga cuál es la razón y de qué beneficios gozan los cooperativistas para ganar tanto dinero y explotar un recurso natural llamado oro no renovable que pertenece al país, porque esos recursos, esos yacimientos, esas pertenencias son de Bolivia. Y ellos están haciendo un uso, una explotación indiscriminada, es más, están contaminando el medio ambiente porque se utiliza mercurio, y así, de esa manera, tener un control. Ha querido salir una legislación del oro, pero un poco más vuelan cabezas. Entonces, este sector se considera un poco infranqueable, como poderoso. Y ahora es, pues, porque tiene mucha gente, o sea, estamos hablando de miles de cooperativistas. Pero no puede darse el caso de que ellos exploten y esos costos, esa forma en la que ellos están inclusive recibiendo como sueldos y demás, son sueldos realmente altos, dada la necesidad que se tiene en otros rubros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podríamos hacer, Jonathan. Está bien, Inge. Entonces, todos unidos como una universidad y dar Sí, así una es, opinión colectiva. así es. Y si tú tienes la palabra, bueno, búscame, podemos hacer y podemos emprender algo que sea tal vez significativo, porque ya les digo, venimos reclamando, pero no son reyes chiquititos. ¿Quién es capaz de intervenir una cooperativa? Es como intervenir, pues, no sé, un ejército. Es fuerte la presión que tiene este sector cooperativo, pero se benefician de esa manera, porque no creo que solamente produzcan, por decir, 2 o 3 kilos al mes cada cooperativa, deben producir aumentado un 0, pero no quieren declarar lo que realmente producen. ¿Por qué? Porque obviamente esa cantidad de dinero que les representa a ellos para comercializar, bueno, es pues elevada, ¿no es cierto? De ahí vienen pues inclusive sus gastos superfluos que hacen, ¿no? En el llegado momento son, que no tienen dinero, no tienen recursos, pero llegado otro momento, bailan una semana, tienen jolgorio, fiestas durante más de una semana y hacen gastos onerosos que, dada la situación del país, creo que no corresponde. ¿Alguien más? Bueno, me parece interesante, creo que les ha interesado bastante, me alegro con su intervención, sigan con ese propósito y nos vemos la próxima clase el próximo miércoles. Que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, Hasta luego, chao. ingeniero. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao.